Hola a todas las personas que están conectadas o que ven los directos. Hoy, como vengo anunciándoles hace varios días, vamos a estar hablando con la autora de este libro, de este maravilloso que tengo acá en mis manos, que es Belén Conde Durán. De verdad, fue un libro que desde que lo vi con el subido a las redes empecé a sentir curiosidad por él. Y bueno, contacté con la autora, llegó el libro a mis manos, ya les hice comentarios, hice un vídeo sobre el libro, pero qué mejor que hablar con la autora de estas maravillosas páginas, quien nació la idea y quien nos regala este maravilloso personaje del que trata el libro para que nos ilustre o nos nutra con su inspiración, con lo que la llevó a escribirlo. Ahora bien, antes de hacerle la invitación a Belén, hubo un párrafo, un fragmento de un párrafo que llamó bastante mi atención, que es un diálogo que tiene la protagonista del libro con su padre. Dice así: me da igual el lugar, pero por favor, déjame quedarme en algún sitio para que pueda encontrarme, para que pueda empezar a vivir. Le imploré entre susurros. Hay muchos párrafos de este libro que me llegaron, que me tocaron y que se quedaron conmigo, y que sé que quien lea Las horas perdidas de Belén Conde Durán, también sentirá lo mismo que yo. Ahora voy a hacer la invitación a nuestra amiga para que se una al directo. Vamos a ver, ya va. Recuerden que yo aquí con la tecnología, soy medio, me cuesta. Belén, no te veo conectada. Si puedes, conéctate, Belén, envíame la invitación tú y comenzamos. Ya va aquí. ¿Quiénes me salen? Bueno, estos, de verdad, yo me enredo muchísimo con esto de los Instagram. Sé que Belén está allí porque hace unos minutos estábamos hablando. Y bueno, ya debo estar por enviarle la invitación apenas me aparezca. De verdad, no te veo. Bueno, voy mandándole saludos a Caicedo, un gran amigo venezolano que forma parte de la diáspora venezolana y que está por allí, a Roberto, un gran amigo escritor. Hay varias personas que ya se han unido a vernos y a escucharnos. A María José, de verdad, una fantástica lectora, me gusta mucho lo que comparte. A Rachel, también está allí conectada. Y bueno, Belén, envíame tú la invitación a unirte, porque no te veo todavía por allí. Mientras tanto, les iré hablando un poco de este libro. Adriana, que es la protagonista de este libro, es una adolescente, es una chica de 17 años que comparte la vida con su padre, es decir, que vive junto a él. La figura de la madre no está y el padre es un hombre de negocios que vive viajando constantemente por el mundo, de país en país. Adriana nos hace como una especie de diario de su recorrido de estos países con su padre, en el que nos va contando no solo las vivencias o lo que ven estos países, sino va haciendo como una catarsis interna de su vida, de sus sentimientos, de todo lo que experimenta a su edad a través de las páginas de este libro. Es lo que nos regala Belén en el personaje de Adriana. Es un libro que nos puede ayudar muchísimo a comprender a los adolescentes, a los jóvenes, que a veces decimos, no entiendo por qué hacen esto. Y yo me pregunto, es que nosotros no fuimos jóvenes, nosotros no experimentamos eso, nosotros no pasamos por allí. Yo creo que sí. Entonces, es parte de a veces de tomar un poco de conciencia, de hacer memoria, de viajar atrás. Pero este libro nos muestra un personaje magnífico, nos llena con un sentimiento, de verdad yo lo consideré abrasador, o sea que me quemaba por dentro. Disculpen si les parece cursi lo que les estoy diciendo, pero de verdad conecté mucho con la historia. Y bueno, ya leí otro libro también que me hizo llegar Belén, junto a que también disfruté muchísimo. Sigo esperando, no veo a Belén conectada, sé que está allí,
porque acabamos de hablar por mensaje por Instagram. Me dijo cuando quieras y bueno, ya empezamos. Es cuestión de esperar que ella me envíe la invitación. El otro libro que me envió se llama El guerrero y la mariposa, una historia bastante breve, es un libro bastante breve, pero también bastante bueno. Más ficción, muy emotivo. Y bueno, ya les haré un resumen y una publicación de él porque pasé el testigo. Lo compartí con un adolescente con el que comparto mi vida, el hijo de mi pareja, para que él lo leyera y se nutriera de él también. Es un magnífico libro también y es algo que suelo decirle yo a las personas. Los libros no tienen que ser de 800 páginas, ni de 600 páginas, ni de 400 para ser buenos libros. La historia simplemente tiene que conectar con el lector y para eso se necesita empatía. Yo suelo decir que no existen libros malos. Y cuando hablo de libros malos, me refiero a que no hay historias que no deban ser contadas. Es decir, siempre hay algo que contar y siempre va a haber alguien a quien le interese esa historia. Ahora, un libro puede ser malo si lo evaluamos desde el punto de vista de las normas o las directrices literarias para escribir un libro. Allí ya podríamos encontrar libros malos, tal vez libros que hagan sangrar nuestros ojos por la mala ortografía, o diferentes elementos. Pero para mí todos los libros valen la pena. O sea, todos los libros merecen una oportunidad a pesar de que tal vez nos conectemos con esa historia. Yo, por ejemplo, he leído algunos libros que no he podido terminar, lo confieso. A pesar de que me pongo como un empeño al terminarlos, no he podido hacerlo porque no conecto con la historia. Y voy a decirlo aquí en este directo, se me va a caer la cara de vergüenza, pero por lo menos todo el mundo habla de Tolkien, en los libros de Tolkien. Yo no he podido leerme ni uno. Empiezo y lo que me dan es sueño. A pesar de que hay muchísima gente que lo idolatra. Y no quiero decir con esto que sea un mal escritor o que sus libros sean malos, no, al contrario, son buenísimos y forman un pilar dentro de lo que es la literatura de ficción. Pero no conectan conmigo, o yo no conecto con sus historias o con su narrativa, por lo que no puedo o no he podido concluir ninguno de sus libros. No he podido hacer esa conexión tan necesaria que debe haber entre el lector y el narrador o el libro o el escritor. Como hay otros libros que otras personas dicen que les parecen difíciles o complicados y conecto con facilidad con ellos. Entonces yo creo que es una cuestión de empatía, una cuestión de que conectemos con la historia, es una cuestión también de ánimo, de cómo nos sintamos en ese momento. Y no siempre es el momento de leer un libro. Todo tiene su momento y hay que dejar que las cosas fluyan. Recuerdo también un libro que me parece magnífico, es el libro que considero mi favorito. Se llama El Señor de las Llanuras, es de un autor español. Fue un libro que me regaló mi madre un día de mi cumpleaños. Y recuerdo que cuando me lo regaló, empecé a leerlo y a las 3 páginas lo dejé. No pude continuar. Luego comencé nuevamente como al año, los 2 años a leerlo y tampoco. 10 páginas y dejé el libro. Lo leí varios años después y se convirtió en mi libro predilecto. Lo mejor que a mi gusto, a mi opinión muy personal, he leído en mi vida. Entonces, a veces se trata de eso, de el momento en el que estamos viviendo, el momento que estamos atravesando y el libro que lleva a nuestras manos. Pero yo sí creo que todas las historias vale la pena contarlas y que vale la pena darle una oportunidad a todos los libros. No considero que exista un libro malo, sacándolo de las directrices literarias de escritura o de las normas que ya existen. A lo que me refiero es que no creo que exista una historia mala. Y cuando leo un libro, muchas veces no veo si repite mucho una palabra, si hace esto, si hace lo otro. Lo que busco siempre es la historia, conectar con ella. Y si encuentro esa esencia, me quedo con el libro. Me engancho y me lo puedo comer en un pimplazo, es decir, en cuestión de segundos. Entonces, bueno, Belén,
No te veo, no te veo. Aquí está. Le di a invitar. Vamos a esperar a que Belén conecte ya. Y entonces podremos empezar nuestro diálogo con esta maravillosa autora. Hola Belén, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal, Erasmo? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de estar aquí, agradecida de que me hayas invitado a tu canal esta tarde. Bueno, yo de verdad encantado de haberte leído y encantado de poder conversar contigo en este momento. Me Muy encanta cierto tu todo lo sitio. que dices, ¿eh? Muy cierto todo lo que dices. No hay obra mala, no hay libro malo, es o conecta o no contigo como lector. Es así. Sí. Bueno, Belén, yo no quiero robarme este espacio que es tuyo, así que quiero que nos hables un poco de ti. ¿Quién es Belén Conde? Que nos presentes tu persona. Bueno, pues yo soy una persona como otra cualquiera, que llevo muchos años escribiendo, pero no empecé a publicar o a intentar publicar nada hasta hace un poquito. Y soy una apasionada de los idiomas y de la literatura, de la escritura, y básicamente ese es mi mundo, digamos, ¿no? Eh, Poca presentación más, creo. Lo normal. O Lo sea, normal. eh, vives allí como, bueno, como vivimos todos. A mí, de verdad, mi infancia se resumió a eso, en libros. Mi hermana era 10 años mayor que yo, no jugábamos las mismas cosas. Bueno, era la década de los 80, así Ujú. que los juegos, la única consola de videojuegos que había era Atari, Sí, este, y no era como hoy en día. Pero mi padre tenía una gran biblioteca, entonces mi refugio eran los libros. Y creo que tú y yo en eso somos contemporáneos, no quiero revelar sí, edades, pero creo que somos contemporáneos. Y es un gran bueno, refugio. sí, nacimos en una gran década, en la década de el entretenimiento era o La década agarrar una actualidad. pelota y jugar con los amigos en la calle. Sí, 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 Era lo que era había. muy buenos Belén, recuerdos, sí. sí, háblanos un poco de tus libros. Sé que, como lo has dicho hace un minuto, llevas años escribiendo, te Ujú. animaste hace poco a publicar, pero tienes ya varias obras publicadas. Yo ya he leído dos tuyas, las dos me han encantado, pero me gustaría que a los que nos están oyendo, los que están ahora conectados, nos hables un poco sobre tus libros, eh, hacia dónde apuntan. Bueno, a mí me gusta mucho la narrativa juvenil, la fantasía. También llevo muchos años escribiendo microrelatos y artículos así en plan de opinión. Me gusta todo tipo de género. Tengo más cosas también escritas, pero no están publicadas todavía. Y lo que está publicado hasta ahora, pues es Las horas prestadas, eh, El guerrero de mariposa, que no es una novela, es un cuento corto, una fábula, y Luz y tinieblas, que fue un poco la novela pues, que inició mi carrera literaria, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Fue el principio de todo. Yo llevo muchos años escribiendo, pero para mí y para los pocos amigos que me leen. Y fue en 2015 o así cuando yo decidí intentar empezar a publicar en concursos. Digo, voy a intentar escribir, a ver, voy a intentar escribir sobre este tema, el otro tema, porque cada concurso te pide una cosa diferente y eso está muy bien porque te obliga a, pues a investigar sobre historia o a investigar sobre muchos temas que a lo mejor tú no habías pensado en tu vida. Y yo siempre estoy indagando y estoy intentando siempre buscar cosas nuevas que atraigan también el interés de los lectores, ¿no? Y escribí un montón fue una época en la que escribí un montón de historias cortas y microrelatos y me gustaba mucho participar en concursos, pero no pensaba yo nunca en intentar publicar mis novelas, porque yo empecé a escribir novelas allá por 2008 o así, y ya tenía unas cuantas, bastantes entonces, en 2015, pero no me dio por publicar ninguna novela, me centré en concursos, en cosas cortas, ¿no? Y un día vi un concurso que pedía una novela de fantasía juvenil y intenté con Luz y Tinieblas, digo, voy a ver qué pasa, lo voy a intentar, ¿no? Y para mi sorpresa, pues resultó ganadora y ahí fue cuando yo ya empecé a entrar en contacto con el mundo de las editoriales y de ver, pues, las posibilidades que había y todo eso. Antes no me había interesado o no había aspirado a ello o
no había hecho mucho por averiguar cómo iba la historia. Y bueno, pues ahora, pues ahí estoy, intentando todos los años, ¿no? Publicar cosas y perseguir en definitiva mi sueño, que es ese, la escritura. Me parece, me encanta. Este, también empecé a publicar hace poco, 2016 por ahí, cerca de tu fecha. Y Ujú. creo que eso es algo que tenemos, o es una característica entre los escritores, ¿no? Escribimos para nosotros. Sí, Y son muchas las cosas que dejamos en el papel que son como nuestras, que las tenemos allí y hay otras que queremos compartir, que creo que son las que publicamos o las que sacamos a la luz. Eh, hay algo en tu interior que eh, te dice, no tengo que compartirlo con más gente, sí, es así. Pero escribes exacto, como ti, a modo de desahogo o a modo de exacto, escribir sí, lo que igual no dices en voz alta, ¿no? Algo así, sí. sí, a veces lo que llevamos por dentro, a nuestra visión de la vida, es como llevar un diario. A Sí. veces lo escribimos, eh, y lo desarrollamos así, pero escribimos para nosotros. Inclusive nuestras novelas, en las que podamos publicar nuestros cuentos, nuestros relatos, realmente también son escritos para nosotros. La diferencia es que las compartimos con el mundo. Yo recuerdo que cuando publiqué, por primera vez fue porque alguien me dijo, oye, vale la pena que publiques, o sea, esto debería leerlo más gente. Y empecé a compartirlo un poco más hasta que me decidí a publicar. Pero inicialmente era así, escribía era solo para mí, era mi No forma puede de ser de otra desahogar. forma. No puede ser de otra forma. Tiene que ser para ti y luego para los demás. Y siempre, siempre hay alguien que conecta con la historia, siempre. Y eso es Siempre. lo bonito de esto es eso. Bueno, yo conecté muchísimo con esta. Las horas prestadas, de verdad me encantó y un libro que creo que no me voy a cansar de recomendar. Este, háblanos un poco de él. La Belén Conde, que nos habla a través de ese libro. Sí, es una historia que está contada en primera persona. Yo antes escribía bastante en primera persona, los primeros años de... Pero creo que es un estilo muy personal. Da la impresión de que eres tú la que estás contando la historia. Y eso quizás no lo tuve en cuenta cuando escribí la historia. O quizá tuvo que ser así, no lo sé. Esa historia la escribí en 2016, en una época de mi vida en la que yo estaba viajando constantemente. Yo he pasado 8 o 9 años fuera de mi país. He vivido en Reino Unido mucho tiempo, en distintas ciudades, estuve también en Madrid. Era una época pues en la que yo no estaba en mi casa, no estaba con mis amigos de toda la vida, y me sentía un poco como errante, ¿no? Como que estaba descubriendo muchas cosas, pero echaba de menos lo de toda la vida. Y yo creo que así fue como me vino la idea. Pensé, tiene que haber gente, o sea, lo que todos queremos siempre es viajar a otras partes, conocer el mundo, estar de un sitio para otro. Eso es un sueño que tiene mucha gente, que tenemos mucha gente, ¿no? Pero tiene que haber gente que al revés, que esté cansada de viajar y que lo que quiera es volver a sus raíces o encontrar un sitio al que puedan llamar hogar, quedarse en un sitio, pues tener amigos, vivir en paz, tener una pareja, lo que sea, quedarse en un sitio para tener un punto de referencia. Eh, y así fue como se me ocurrió la historia de Adriana. Pensé, ¿qué pasaría si ella tuviera todo y quisiera lo que todos damos por sentado, que es tener una familia y un sitio al que pertenecer y donde quedarse, que es lo único que ella quiere realmente, lo único que no puede tener, digamos, ¿no? Y así fue como se me ocurrió la historia. Y también plasmé, yo tengo un diario de viaje y ahí voy escribiendo las pequeñas cosas que me llaman la atención, las calles, los nombres de los restaurantes, los museos, tal. Y creo que eso le aportó bastante realismo a la historia, que es lo que me Sí, comentaba mucha gente. Parece que estoy viajando, parece que estoy en esta calle, parece que estoy en este sí, sí. sitio. Es por eso, porque yo quise implementar todo eso a la historia para darle más veracidad. Y pues supongo que esa es la parte más de mí, la parte de los viajes, sí. Yo sentí de verdad muy, muy real el libro, no porque creyera, Belén me está contando su historia o su adolescencia, sino porque, bueno, en una etapa de mi vida fui profesor de instituto y tuve contacto con muchos jóvenes y cuando uno es profesor muchas veces es como un confidente o una especie de psicólogo aparte del instructor,
tiene que escucharlos, sabe cuáles son sus dramas personales, los que están bebiendo, si tienen desórdenes alimenticios, que fue algo que vi en el personaje, las carencias afectivas que pueden tener. Y esto fue muchas de las cosas que me hizo conectar con el libro. También lo de tu diario de viaje plasmado allí, la perfecta descripción de los lugares, los sitios y eso, algunos los conozco y me gustó mucho que hicieras eso, que mezclaras eso, porque es lo que hace sentir que la chica, que Adriana realmente lo que anhelaba eso, era eso, tener una familia, un sitio al que ella se sintiera que pertenece. Y recuerdo que tuve una experiencia en Colombia con dos jóvenes mochileros. Hicimos una acampada y yo les preguntaba que por qué eran mochileros, que por qué iban viajando por toda Latinoamérica a pie, haciendo autostop y estas cosas. Y ellos me decían que bueno, que porque les gustaba, pero yo percibía en uno que era como un huía de lo cotidiano de su vida y buscaba cosas nuevas, nuevas aventuras. Y en otro percibía que lo que estaba era buscando algo, quería encontrarse. Eso era lo que buscaba. Y dije que todo el que viaja huye de algo o busca algo o persigue algo. Y es algo que tienen los viajeros. Hoy día que me toca ser inmigrante, que me encuentro acá en España y que vivo en Galicia, que uno pierde, cuando migra, pierde un hogar, lo que busca realmente es eso, es encontrar un sitio, un lugar al que puedas llamar ahora hogar, en el que puedas echar tus raíces y decir, bueno, aquí estoy. Y es algo que tú plasmas perfectamente en el libro, por eso empecé leyendo ese pequeño párrafo, que es un diálogo entre tu protagonista y el padre, en el que ella le dice que escoja el sitio que quiera, pero lo que quiere es un sitio en el que pueda sentirse en un hogar. De verdad, como os digo, es un libro maravilloso. Y bueno, tengo que hacerte alguna pregunta trampa. ¿Tienes algún hábito especial para la lectura? Cuando escribes, ¿tienes un ritual? ¿Haces algo? ¿Prendes velas, incienso? No, soy ¿Tienes que escribir de bastante... pie como lo hacía Hemingway? O cosas así. Hemingway escribía de pie, no lo sabía. Sí, tenía la máquina de escribir sobre una tabla a la altura del pecho y escribía solo de pie. No podía sentarse a escribir y escribía directamente en la máquina. Iba desechando hojas si no le gustaba. No lo sabía. Pues no, no, yo me temo que soy bastante sencillita. Solo a veces pongo música de fondo que no tenga letra para no distraerme, para evadirme del ruido que hay fuera, pero no tengo ningún ritual. La verdad es que no. ¿Tienes algún hábito? ¿Solo escribo a esta hora o escribes simplemente Cuando, cuando tienes tiempo? cuando puedo, cuando estoy mentalmente centrada, tranquila. Si tienes algo que hacer o no, eso tiene que ser algo que no tengas nada que hacer en las siguientes horas para poder escribir, sino Claro, no te nace, claro. claro, porque es como forzado, ¿verdad? Exacto, sí. A veces, No, a veces no sé si te pasará a ti, a veces uno lee muchas cosas, muchos posts que suben de escritura y estas cosas, y dice, tienes que hacerte un hábito, hazte un horario para escribir y estas cosas. Y yo digo, oye, pero es que yo tengo una vida, tengo que hacer mil cosas, yo no puedo decir todos los días a las 10 voy a escribir. O sea, escribo no cuando puedo y funciona cuando... así. No funciona así, no se puede forzar, es una cosa que no se puede forzar. No, no es un acto mecánico. Cuando es mecánico, tú te das cuenta, dices, estoy escribiendo de manera mecánica, lo dejo, borro. Esto Exacto. no transmite nada. No, no, yo para eso soy bastante sencillita. Va por arrebatos, ¿no? Igual estoy escribiendo una semana entera, que no escribo nada en 2 semanas y va y viene. Y a veces Yo, varias cosas al mismo tiempo también, varias historias, no solo una. Igual que leo varios libros al mismo tiempo, en fin, es un poco desorganizado. Dentro de la organización, soy bastante desorganizada también. yo más que sencilla te diría que eres real. O sea, es esa realidad. Nosotros los escritores nos venden a veces como el mito
de que nos encerramos en la penumbra para poder escribir y desarrollar nuestras historias y meses después salimos con el borrador y aquí está. Y no, somos personas normales, con vidas normales, escribimos cuando nos sentimos que podemos escribir y muchas veces estamos escribiendo un libro y de repente nos viene otra idea que no tiene nada que ver con ese libro y mira, antes de que se pierda, la escribo por aquí porque algo saldrá y Por eso muchas veces siempre perdón. hacemos, bueno, por lo menos eso tú haces de oír música cuando escribes, también lo hago yo, siempre pongo música, lo único, bueno, a diferencia tuya, mi música es con voz, pongo, escucho la música normal, tengo mis grupos predilectos y los escucho. Y lo de leer varios libros, creo que también es un hábito que pillamos, ¿no? Somos como medio desorganizados en eso, o bueno, es la forma de nutrirnos. Ya después que coges el hábito, lees varios y los tienes separados en la cabeza. ¿Actualmente lees algún libro? Sí, ahora estoy con varios al mismo tiempo, sí, sí. Estoy con una de Stephen King y estoy con varios de autores de compañeros míos también. Leo en Kindle por la noche, leo en papel por el día y De así. Stephen King tengo aquí unos varios, ¿viste? Si quieres uno, Otro fan de hay varios. Stephen King. Sí, me gusta mucho. Aunque me fastidia a veces, pero me gusta mucho. Es una relación amor-odio. ¿Por qué? Me encantan sus libros, pero a veces me molesta cuando empieza a meter mis historias dentro de las historias y dentro de las Sí, historias. sí, te mete una Y es un, subtrama muy... sí, pero a la final es un escritor que estás obligado a leer sus libros porque resulta que esas historias que te mete dentro de las historias terminan en otros libros, las va conectando. Entonces, bueno, Tiene eso es lo que una mente maestra. me gusta ver. Pero también tengo mis escritores favoritos, como Hemingway, es uno de mis favoritos, Scott Fitzgerald es uno de mis favoritos, y Haruki Murakami, que actualmente estoy leyendo de los libros, y Milan Kundera también me encanta. Tus escritores favoritos. Yo tengo libros favoritos, no escritores favoritos. Ah, Tengo, bueno, me gusta eso me mucho encanta. El mundo Háblame de de tus libros Sofía, favoritos. El mundo de ¿Libros Sofía, favoritos? sí, El Uf, mundo de Sofía, me encantó. o Las vírgenes suicidas, me gusta mucho, de Jeffrey Eugenides, y Nada, el libro de Nada de Jane Taylor, una autora danesa, cuyo libro estuvo muchos años prohibido en Dinamarca porque decían que inducía al suicidio, porque es un libro muy nihilista, es muy duro. Y los Como la protagonistas son náusea de niños. Sartre. Sí. Como la náusea Ah, de Sartre, que la tengo por aquí también, que generó muchos suicidios en su época y lo prohibieron en algunos sitios. Pero es eso, uno tiene autores favoritos, libros favoritos, y es eso, es el reflejar eso, que un escritor es un lector, es una persona normal, simplemente que para nosotros la escritura eh, es nuestra vía de comunicar, es nuestra sí, forma de comunicar a veces con nosotros mismos. sí, totalmente, sí. Yo creo que es un ¿Qué? refugio maravilloso. Y es ¿Qué? decir muchas cosas escritas que no dices en voz alta, sí, es tal cual, sí. Así es, que nos callamos y en el papel Incluso queda. cosas que no sabes ni de ti, que luego las ¿Sí? lees y dices, ¿no? Es como medio terapéutico, sí. No sé si te pasará, este, pero ¿cuánto dejas de ti en tus libros? O sea, me Pues refiero, ¿cuánto hay de ti en tus libros, en los personajes que creas? siempre hay algo de ti en toda historia, siempre. Hay libros en los que hay historias, mejor dicho, donde hay más de ti que en otras. Según la necesidad, yo hablo de mi caso, según la necesidad que tengas de expresar algo. Hay, también es verdad que intentas dar una idea y al final terminas yendo más allá de esa idea, te sales un poco de la hoja de ruta. Igual que hay historias a lo mejor con las que te sentiste en un momento muy identificada y pasan X años y la vuelves a leer y dices, yo ya no pienso así, pero en su momento sí. Y luego hay historias de vida que tú escribes y a lo mejor los ideales de ese personaje pues están hablando en tu nombre. Eh, y no es a lo mejor que te asemejes a un personaje en particular o yo creo que hay un poco de ti en cada personaje. Un poco aquí, un poco allí, o al menos eso es lo que yo veo, ¿no?
que siempre hay gente que te dice, bueno, ¿con qué personaje te identificas más? Pues con todos. Cada uno tiene algo de mí. Eh, sí, yo Los creo trajiste, que... los diste a luz tú. ¿Cómo? Los diste a luz tú. Sí, sí, son hijos de papel, tal cual, son hijos. Exactamente. Yo, Es una... los dos libros que leí, bueno, Las Horas Prestadas, ya te he dicho, me ha encantado. El Guerrero y la Mariposa me gustó mucho, pero esto, bueno, me lo responderás tú. Eh, yo sentí, o te sentí, aunque no te conozco mucho, este es nuestro primer contacto visual así conversando, te sentí más en El Guerrero y la Mariposa que en Las Horas Prestadas. O sea, sentí más al autor que me está comunicando, me está dando un mensaje, me está hablando directamente a mí que en Las Horas Prestadas. A pesar de que El Guerrero y la Mariposa es una historia de ficción, con personajes fantásticos y esto, pero te sentí muchísimo. Sentí mucho, lo sentí muy real a alguien que me hablaba y que me planteaba una actualidad, algo de ahora. Lo sentí allí. No sé cómo te sientes tú con ese libro, con El Guerrero y la Mariposa. Es complicado intentar contar qué quería yo decir cuando escribí esa historia. Hace muchos años que la gesté, la historia. Estaba yo terminando un curso, estaba muy agobiada con ese curso, era verano y hacía bastante calor y se estaba muy bien fuera de la biblioteca. Yo estaba en la biblioteca, tal y como cuenta un poco la introducción de la historia, ¿no? Sí, Y entonces yo estaba viendo el jardín desde la biblioteca y pensé, con lo bien que se está aquí fuera y tengo que estar aquí dentro estudiando, sufriendo, lo típico, ¿no? Eh, y claro, yo pensaba, yo estoy haciendo esto porque yo quiero, estoy estudiando esto porque yo quiero, para mi futuro, pero en realidad es como un poco vivir por inercia. Cuando tú ya llevas un tiempo haciendo algo que te gustaba en un principio, pero después le vas perdiendo el gusto o hay tanta obligación de por medio que terminas perdiendo un poco lo que es el punto, el origen de ello. Vives un poco por inercia. Creo que nos sí, pasa muy a menudo en cualquier sí, sí. ámbito de la vida y entonces creo que eso fue lo que me llevó a plasmar la historia del guerrero de la mariposa. Yo estaba muy influenciada por el cine de Taiwán, por lo que es esos bosques tropicales, todo eso que es precioso. Y pensé, ¿qué tal un personaje que ayuda a otros, que se vuelca en otros, que vive por inercia, pero que realmente no sabe por qué está ahí ni por qué está haciendo lo que está haciendo, no recuerda su pasado, por tanto no sabe qué le ha llevado al presente? Y al no hablar, no se comunica, es una forma de decir, pues es incapaz de expresar, ni siquiera consigo mismo. Es un poco complicado, ¿no? No sé muy bien cómo transmitir lo que yo quise Yo creo que lo decir. hiciste muy bien porque si era el momento que estabas viviendo cuando lo escribiste, te sentías así, cuando estabas haciendo esos estudios, creo que lo plasmaste muy bien porque es lo que te digo, sentí, o yo digo, pues tengo un dicho que cuando tenemos muchos años leyendo, aprendemos a leer a los autores, o sea, entre líneas. Y te sentí tan real en ese libro de ficción que me estabas hablando de algo en específico, que a eso me refería cuando te sentí. Y ahora que me dices el momento y todo, ahora entiendo por qué te sentí tanto en ese libro más que en este. Aunque este indudablemente es un libro que llega y con el que se conecta y con el que conecté muchísimo. Pero en El Guerrero y la Mariposa te sentí más a ti, sentí más en esa voz narrativa, sentí más a una Belén, a una persona que me estaba hablando en concreto. ¿Qué proyectos tienes? Bueno, ahora en Navidad va a salir, en Navidad o alrededor de Navidad, ¿no? Noviembre, diciembre saldrá por fin Ambaris. Es una historia que llevo bastante tiempo esperando que se publique por fin. Eh, y es una historia que mezcla el antiguo Egipto, los dioses egipcios, con organizaciones militares secretas y la supervivencia en los bosques. Y es una historia muy dinámica también, con muchísimo diálogo con su parte de humor también. Y es que quisiera aprovechar para decir, porque muchas veces cuando los protagonistas de una historia son jóvenes,
Mm. tendemos a pensar que es una novela juvenil, que es para gente joven, y no es necesariamente así. No, para Y nada. es una edad que está muy abierta a todo tipo de posibilidades. Estás descubriendo el mundo y es muy interesante ver cómo un personaje de esa edad eh, resuelve conflictos y se enfrenta por primera vez a muchas cosas en su vida. Y ofrece muchas posibilidades diferentes de tener un protagonista, pues no sé, de 17, 18, 19, 20 años. Porque es verdad que enseguida, cuando vemos la sinopsis de un libro, cuando vemos que el protagonista es joven, ya pensamos, tenemos esa idea de que, bueno, será una historia de adolescentes, o de romance, o una historia, pues, no sé, de poco pensar, o de lo que sea, que está muy bien, ¿no? Pero no necesariamente es así. Y, y bueno, pues los protagonistas que a eso voy son jóvenes y pues es una historia, pues no sé, me parece que mezcla bastante bien una de mis pasiones, que es esa, el antiguo Egipto, con la supervivencia, que hubo una época de mi vida en la que también me interesé mucho por el tema de cómo sobrevivir, yo que sé, en un bosque, ¿no? Sin agua o a la intemperie, cosas así. Como los Y el tema Amish. militar, Esa tecnología. sí, rollo Bear Grylls, sí. Y en el rollo militar que también me interesa mucho, todo lo que es la parafernalia militar y todo eso me gusta y lo plasmé toda esa historia. Y es así fantástica, con su dosis de humor, tiene mucho diálogo también, es ligera de leer, se lee de manera dinámica. Y estoy muy ilusionada con esa historia. Y también va a salir, espero, Zanarlum, otra novela corta de fantasía, esta es fantasía pura y dura. Una especie de homenaje, por así decirlo, al Jardín Secreto. Ah, ok. Está ambientada en la Inglaterra victoriana. Sí. Y es una niña, la protagonista es una niña. De nuevo, lo que le ocurre no tiene que ser una historia para niños, ¿no? Tiene un pasado pues duro para la edad que tiene, ha vivido eh, una serie de cosas y ella pues tiene un conflicto familiar también que tiene que resolver y lo que va a vivir en el sitio al que se traslada pues le va a hacer cambiar su visión de la vida y de todo, porque allí va a encontrar algo mágico, literalmente, ¿no? El acceso a otro mundo, a otro sitio que también está en apuros y ella va a intentar ayudar a su modo. Pues habrá que estar muy pendiente de ti en los próximos meses con eso que vas a sacar para ver. La literatura de fantasía es una literatura que llama mucho, que gusta mucho y como tú muy bien has apuntado, a pesar de ser fantasía o de que los protagonistas sean adolescentes, no son libros ni para niños ni para adolescentes. Muchas veces son libros para adultos para dar un mensaje muy real, muy actual o de algo que a veces el escritor olfatea que está por venir y de lo que se debe hablar y aprovecha eso para poder plasmarlo. Tú hablabas de eso, de los libros, que los protagonistas son niños y no son para niños, y bueno, hay un referente mundial que es El Principito. El Principito para nada es un libro infantil ni un libro para niños, es un libro para adultos. Pero el protagonista es un niño y todo es desarrollado en un mundo fantástico, pero con un mensaje muy profundo y que bueno, que creo que es un libro de los que siempre nos dicen hay que leer El Principito, hay que leerse El Principito. Ahí Tiene me su ha edad, gustado. ¿Ah? tiene su edad, es un libro que cada vez que lees aprendes algo nuevo que no habías visto a la vez anterior y es muy Exactamente. simbólico, es un libro muy Entonces, especial. ahí diste en el clavo, porque el protagonista sea un niño, sea un adolescente, no quiere decir que no sea, no quiere decir que no sea para adultos. Al contrario, tal vez el mensaje es para nosotros los más adultos. Hay un libro que no hayas podido leer, o sea, que hayas comenzado y nada. Pues yo creo que nos van a lapidar hoy a los dos, ¿eh? Cuando tú has dicho de Tolkien antes, veo una cruz para decirte que a mí Tolkien me parece un pelín árido, o sea, con todos mis respetos, ¿eh? Quiero decir Sí, que sí. igual su estilo es muy lento para mí y me cuesta un poco meterme en materia, ¿no? Con los libros de Tolkien y con todos mis respetos, por supuestísimo. ¿Qué voy a decir yo, ¿no? De Tolkien. Pero sí, ahí he tenido un poco de problema para terminar de leerme sus libros porque no, Claro, yo digo quizás no también, tenía.
Digo, Sí, es como dice, es cuestión de conectar, es cuestión de conectar y digo, bueno, para su época, lo que escribió, lo que hizo, oye, hay que quitarse el sombrero, aplaudirlo y darle todos los premios. Eso igual, yo lo suelo decir, no sé si habrás leído el misterioso caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. hace Este, mucho tiempo. Sí. yo lo leí y cuando lo leí dije, "Oh, no me pareció la gran cosa, pero si nos situamos a la época en que fue escrito, oye, hay que tenerle respeto, abordó el tema de las adicciones, y algo que en la época era un tabú, el escritor se atrevió a plasmarlo allí, en esa historia fantástica, pero que para el momento fue muy buena y que se convierte en un referente también de la literatura. Y así hay muchos libros más. Siempre le digo a la gente, es eso, a veces es cuestión de empatía, a veces es cuestión de actualidad, pero, o sea, no todo lo que tenga el sello Nobel o premio Nobel nos va a caer bien. O sea, Claro, es una convención, pero es cuestión de gustos. Hay que ser exacto, valiente y decir, mira, conmigo no, esta historia no conecta conmigo. Y no pasa exacto. nada, no quiere decir que esta sea ni buena ni mala ni nada, simplemente que no conecta contigo. Y ya está. No conecta y ya. Yo ayer veía lo de la ganadora, anteayer veía lo de la ganadora del premio Nobel y estaba muy contento. No tanto porque fuera mujer, sino porque dije, se lo comentaba a una amiga que es una gran lectora y con la que siempre converso, le digo, oye, me alegra muchísimo que se haya ganado el Nobel porque he leído varios libros de ella y se lo merece. Pero ahora me entristece que se lo hayan dado ahora y no que se lo hayan dado en su momento en mayor auge, que fue a finales de los 80, los 90, cuando alzó su voz bastante fuerte y la alzaba muy fuerte contra todo lo que vivían las mujeres, a pesar de que otras mujeres en el 90 y tanto, y eso también ganaron el Nobel de Literatura. Pero bueno, muy merecido que se lo ganara. Habrán personas que la lean y no les gustará, pero a mí me parece excelente escritor y estoy muy contento con que el Nobel se lo haya llevado a ella, aunque yo seguía apostándole a Murakami por el Nobel, que todos los años le apuesto a él y todos los años pierdo. Bueno, algún día le tocará. Como dices, a veces te dan el premio cuando ya te lo podían haber dado hace mucho tiempo, como si fuera ya una trayectoria honorífica o algo así. Y ya te lo dan como por aburrimiento o algo así, ¿no? Y no te lo dieron en tu mayor, en el momento en que quizás era más merecido. Así que no pierdas la Estuviste, esperanza por no, no la voy a perder, seguiré todos los años apostándole a la seguro, japonesa. después lo verán, sí, sí. Estuviste en estos días en una feria de libros, ¿no? Sí, aquí No en es- la feria de mi pueblo, estuve ayer y empecé ayer, sí. ¿Qué tal te fue? Pues muy bien, una experiencia muy interesante. Siempre conoces a gente nueva, compañeros de profesión y no sé, es muy bonito cuando conectas con alguien que pasa y quiere que le cuentes tu historia, le cuentas un poco de qué va la novela, de qué va tu obra y es muy bonito eso. Cuando cuentas, porque la gente quiere saber también un poco de justo eso, qué te llevó a escribir esa historia. Eh, Claro. es muy bonito eso. Para mí es lo mejor. Así que, no sé, ¿qué te voy a contar Sí. si me encanta? Una feria de libro me encanta. A mí me encanta ir a las ferias de libros, no tanto como autor, sino a ver qué consigo. Sí, 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 Es como sea, me encanta. si fuese un niño suelto en una juguetería. La Bueno, última vez, así me la última vez fui a la feria del libro acá en Vigo con mi pareja y fuimos sin ánimos así bueno, tenemos muchos libros ya en casa y terminamos trayéndonos como 10 libros de la feria. O sea, es es una que es cosa muy que difícil no traerte algo. sí, Siempre trae algo. no podemos evitar. Bueno, Y Belén, así, sí. ya se nos está acabando el tiempo, pero lo más importante, a esas personas que escriben para ti, que a veces tienen miedo de escribir, de mostrar lo que escriben o de aventurarse a publicar, bien sea con una editorial de autopublicación, de enviárselo a una editorial tradicional o de hacerlo a través de Amazon. ¿Qué consejo le darías tú a estas personas que están escribiendo? Pues que lo intenten, porque yo he pasado mucho tiempo de mi vida pensando que no, con miedo a hacerlo, con miedo, y no tiene sentido, o sea, hay que intentarlo y ya está. Y uno
necesitas seguir intentándolo. Una historia, otra historia, otra historia, perseverar. Siempre mejoras historia tras historia. No debes pensar, mi historia no es suficientemente buena. Hay que animarse a hacerlo. Porque siempre, siempre, siempre hay gente que conecta con la historia. Aunque sea una persona. Empieza siendo una persona. Tú y después los demás. Y es muy bonito. Es tan bonito que eso crea adicción, digamos. Yo simplemente, si puedo dar un consejo, sería ese, que lo intenten, que no se pongan tantas trabas a sí mismos, que hagan lo que vean conveniente por Amazon o por lo que ellos quieran, pero que lo hagan, porque si no te quedas con esa espinita clavada y al final dices, ¿cuánto tiempo he perdido? Cuando podía perfectamente haberlo hecho antes. Así que cuanto antes mejor, sin miedo. Lo que haya que ser, que será. Eso es lo único que yo puedo Sí. decir A desde mi veces, experiencia. a veces los escritores nos autofustigamos a nosotros mismos y leemos lo que escribimos y decimos, me disculpa la expresión Instagram porque sé que todos los presentes me la pueden censurar y decimos, ay, qué mierda lo que escribí. Pero a veces cuando lo lee otra persona y nos dice, oye, qué bien, te da ese valor de decir, oye, mira, tengo que seguir. Es que uno mismo no se da valor, uno mismo no se lo da. Y siempre tenemos una idea, pues, si es mala, el doble de mala de lo que es en realidad. Y hay que preocuparse menos de eso y pensar en lo que te aporta transmitir ese mensaje, empezando por ti mismo y después a los demás, a quien te llegue. Ya está. Sí. Tu mensaje final, ¿qué nos dirías a los lectores, a todas las personas que están viendo? Bueno, yo tengo que dar uno antes que tú, perdón. El primero que tengo que dar es, por favor, busquen este libro y léanlo, de Belén Conde Durán, Las Horas Prestadas. Y los otros también, porque sé que son muy buenos. Ya leí El Guerrero y la Mariposa y me encantó, así que ahora me toca ir por esa ficción por el que se inició. Así que por favor, léanla, vale la pena, vale de verdad la pena. Así que búsquenla por sus redes sociales, búsquenla por Amazon, búsquenla por donde sea, pero léanla que vale la pena. Tu mensaje, Belén, ¿qué nos quieres decir a todos para despedirte? Pues que muchísimas gracias de verdad por darme este espacio, por permitirme expresar un poco y dar mi opinión y hablar de mis proyectos futuros y de lo que he escrito hasta ahora y hablar un poco de mí también, ¿no? Y que nada, que estoy súper agradecida con todo el mundo que está ahí apoyándome día tras día, de una manera o de otra, de verdad que no me lo creo todavía. Y estoy muy agradecida, sinceramente. Es como un sueño que no termina, ¿no? Y es que es un día tras otro y no sé, que yo lo único que quiero es expresarme y conectar con la gente, que eso es lo que a mí me da la vida. Así que estoy súper contenta, de verdad. Bueno, yo tengo que agradecerte de verdad que aceptaras la entrevista. No todos aceptan, tristemente, pero ¿verdad? Acepto que aceptaras darte a conocer, que nos hablaras de tus libros y que bueno, nos dieras todos estos consejos que de una u otra forma nos enriquecen, tanto a los que escribimos como a los que leemos. Te auguro muchísimo éxito en tu carrera como escritora. Pero bueno, no sé, que esta no sea la primera ni la última oportunidad en la que compartimos por esta vía, que podamos hacerlo muchas veces más y estaré pendiente de todo y cada uno de tus movimientos cuando publiques algo nuevo, cuando estés haciendo algo nuevo y de mi parte, como un hermano escritor, tendrás todo el apoyo del mundo. Es lo que más puedo hacer por ti, apoyarte y ayudarte a que te conozcan también a ti como escritor. Así que mil gracias por escribir esto, mil gracias por escribir el otro libro que lo está leyendo un chico actualmente de 12 años, que es muy preciado, muy querido por mí, es el hijo de mi pareja. Bueno, mil gracias por escribir y por darnos vida a través de los libros. Muchísimas gracias, de verdad, las más gracias soy yo y cuenta conmigo para la próxima entrevista, estoy aquí. Así que muchas Bueno, gracias y todo lo mejor para a ti todos los también. que nos están viendo, gracias a todos por el apoyo. Bueno, recuerden que esto se queda colgado aquí, así que etiquetaré a Belén para que también lo tenga ella y todos puedan verlo posteriormente, compartirlo, dialogarlo y comentarlo. Chao, Belén. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, hasta la próxima.